Hablando de un tema que te presentamos recién en los títulos y que tenía que ver con la desocupación, con el informe del INDEC del primer y segundo trimestre de este año y la relación con el aumento con el año pasado. Estamos en comunicación con Luis Campos, él es investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. ¿Qué tal? Fernando Mato, Lorena Álvarez te saludan. Hola Fernando, Lorena, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, de la CTA Autónoma por ahora, ¿no? Porque se está hablando mucho de que se reagrupa la CTA. Te quería consultar cómo ves vos los datos que se conocieron ayer sobre la desocupación. Por un lado son datos que relativamente eran esperables. A ver, para ponerlo en contexto, el INDEC informó ayer el mercado, son informes periódicamente que da el INDEC, el informe de mercado de fuerza de trabajo del segundo trimestre de este año. Sí. Básicamente lo que dijo es que la desocupación se ubicó en el 7,6%. Esto es más o menos la misma desocupación que había en el primer trimestre, pero esa comparación hay que tomarla con muchísimas pinzas. Metodológicamente no es lo correcto, porque en los distintos trimestres tienen mucha estacionalidad, tienen factores que hacen que la comparación entre trimestres consecutivos no sea la mejor para hacer metodológicamente. Esto no es así ahora, esto fue así siempre. Sí, claro. Siempre lo que conviene hacer para mirar qué está pasando en el mercado de fuerza de trabajo es mirar un trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. Sí, y ahí sí hay una suba. Ahí hay una suba bastante importante. En el segundo trimestre del año pasado la desocupación era del 6,2%, sí. Pasó al 7,6%, es una suba importante. Ahora, es una suba importante que, dado el nivel de caída de la actividad económica, era casi, te diría, lógica, esperable. Sí. Con una actividad económica que está cayendo hace ya 3 trimestres consecutivos. O sea, tenemos te digo más, nosotros cuando veíamos el otro día en la ciudad de Buenos Aires, había 7,3, si no me acuerdo mal, en la ciudad de Buenos Aires, la verdad que pensábamos que iba a ser más alto. Sí, vos fíjate que ahí cuando empezamos a ver el desagregado de la letra chica del informe del INDEC, sí, lo que encontrás es que la desocupación está siendo más alta en algunos centros urbanos, fundamentalmente en el AMBA, en el Gran Buenos Aires. El informe de ayer dio 9,1, o sea, es bastante más importante, y además, sí, como la cantidad de personas es mucho mayor, esto pesa en el indicador general. Sí. Pero luego en los pequeños aglomerados urbanos, en las localidades más pequeñas, la tasa de desocupación es menor. Así que eso tira un poco el promedio para abajo. Sí. ¿Y por qué se da este fenómeno? No, a ver, esto tiene que ver con muchas razones. Por un lado, pensemos que las grandes ciudades están muy atadas o muy ligadas a una estructura de producción donde pesa mucho la industria, donde pesa mucho la construcción, sectores que vienen siendo muy golpeados, no solo en estos últimos meses, digo, como tendencia histórica de los últimos 50 años. Así que en todos los informes de mercado de fuerza de trabajo, si miramos los últimos años, lo que vamos a ver es que tiende a ser mayor la desocupación en las grandes ciudades que en las pequeñas ciudades. También pasa que en las pequeñas ciudades, si no hay nada para hacer, se generan estos fenómenos de migración urbana, donde hay un desplazamiento hacia las grandes ciudades. Así que eso también contribuye. Son factores demográficos que contribuyen a explicar por qué en las grandes ciudades la tasa de desocupación es mayor. Estamos mirando recién el desglose del INDEC y veíamos que entre las mujeres jóvenes aumentaba mucho más también la desocupación. Ese fue el salto más grande. Este trimestre, tal vez el dato al cual más atención haya que prestarle, creció 3 puntos porcentuales, sí, en la comparación un año atrás. Sí, eso es un crecimiento muy importante. A ver, pensemos que el promedio creció 1,4, sí, en el caso de las mujeres de menos de 29 años creció 3,1, o sea, sí, creció más del doble que el promedio. Sí. Y ya la desocupación en mujeres jóvenes está arriba del 16%. Ahí, a ver, ahí son más preguntas, hipótesis que podemos tener. Obvio, sí. Una puede ser los problemas que está teniendo la creación de empleo en el sector del trabajo en casas particulares, fundamentalmente en el sector informal, que es un sector donde tienen mucha presencia las mujeres jóvenes.
Sí. De hecho, ya hace varios años que al calor del deterioro de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras formales, esto va teniendo una especie de efecto derrame negativo, porque esos trabajadores, esas trabajadoras dejan de contratar trabajadoras en casas particulares para realizar tareas de limpieza, de cuidado de personas. Y esto, cuando mirás cómo viene siendo la evolución de el trabajo en casas particulares, tanto registrado como no registrado, en los últimos años viene cayendo, y viene cayendo de manera importante. Entonces, Sí. esto puede ser que esté afectando al segmento de mujeres jóvenes que tienen una participación, en términos relativos, mucho mayor en ese sector. Es decir, en general, las trabajadoras de casas particulares son mujeres y tienen una presencia muy importante las jóvenes. Así que esto puede ser que esté contribuyendo a explicar por qué ese salto en la desocupación de las mujeres jóvenes de un trimestre al otro. Estos números que estamos viendo son hasta junio. Junio-julio hubo un veranito para el gobierno de Milei, digamos, en cuanto a la caída de la recesión. ¿Qué podríamos esperar para el próximo trimestre, digamos? Sí, a ver, te diría, son datos del promedio de abril, mayo, junio. O sea, no son datos Sí. al 30 de junio, son datos del promedio trimestral, que fue Sí. un trimestre bastante complicado en materia de Sí, empleo. sí, está buena la aclaración. Está bien. Digo, por ahora no tenemos muchos datos oficiales a partir de julio. El único dato que hay es la encuesta de indicadores laborales que elabora el Ministerio el viejo Ministerio de Trabajo sobre trabajadores formales en establecimientos de más de 10 trabajadores. Es cierto que fue la primera vez en todo el gobierno de Javier Milei que esa encuesta no dio negativa, tampoco dio positiva, dio 0, Sí. la variación en julio, y efectivamente julio fue, en términos de actividad económica, el mejor mes de toda la serie. Agosto parecería que Sí. vuelven a prenderse algunas luces amarillas, con lo cual, digo, si tuviéramos que preguntarnos qué puede llegar a pasar para adelante, todo indica que vamos hacia un escenario donde el empleo no va a crecer de manera sostenida. Sí. Tampoco vamos a ir hacia niveles de desocupación similares a los de los años 90, digo. No Sí. parece ser una crisis que ajuste mucho por pérdida de puestos de trabajo, sino fundamentalmente por ingresos y por precariedad en las contrataciones. Sí. Ahora, De hecho, igual, perdón, por ahí ya algo dijimos, pero me llama mucho la atención, digo, porque uno ve el nivel de recesión y dice, ¿cómo no impacta tanto en el trabajo? es que lo que impactó mucho fue en términos salariales. A la semana que viene se van a conocer los datos de pobreza e indigencia Sí. del primer semestre, Sí. y todo indica que va a estar muy elevada la Sí. pobreza e indigencia. Y eso tiene que ver más que nada con los ingresos y no tanto con la ocupación. Vos podés tener alguna ocupación, de hecho, yo lo que les iba a decir recién, otro Sí. dato muy llamativo del informe de ayer es que creció muy fuerte el empleo por cuenta propia. Y eso es un dato que posiblemente nos estén diciendo algo de cómo va a ser esta crisis. Que, insisto, no va a ser tanto por un aumento de la desocupación, sino, por ejemplo, por un aumento del empleo por cuenta propia. Es decir, Claro. vos no tenés ingresos, no te puedes dar el lujo de quedarte en tu casa, no tenés dónde caerte. Entonces salís a hacer algo. Sí. Y salís a hacer cualquier cosa y eso lo tenés a mano de tu celular. Salís con tu auto, con tu bicicleta, te pones a vender cosas por internet, te vas a una Sí. feria, Sí. a comprar ropa y la revendés. El kiosco de los 90, digamos. Que Ahora, te, son que te todos echaban y relojes. con la indemnización te ponías un kiosco. Bueno, acá ese kiosco Sí. de última antes tenía cierta demora en el tiempo. Vos no pones un kiosco de un día para el otro. Sí. Ahora te echan, bueno, Sí. te compraste un auto y bajaste la aplicación y te pusiste a manejar. Uber. Digo, Sí. entonces, ahí me parece que el salto, el crecimiento del empleo por cuenta propia en comparación con un año atrás es muy importante, creció casi un punto porcentual, es un crecimiento en términos estadísticos relevantes, y puede ser que nos muestre que vamos a una crisis donde, pese a la recesión, no va a aumentar tanto el desempleo, sino que lo que va a pasar van a aumentar las formas precarias de contratación, fundamentalmente el empleo por cuenta propia, va a caer mucho el ingreso disponible de los hogares. Vamos a estar hablando de, por más que el gobierno nacional se jacte de que el salario ya está creciendo, está mirando solo el salario de los trabajadores registrados del sector privado, que son Claro. un tercio del total de la fuerza de trabajo del laboral. Claro. El resto, el sector público, está cayendo más del 20%. Vamos a ver qué pasa con el
con el sector de no registrados de cuenta propia, lo vamos a conocer seguramente, lo vamos a ver la semana que viene cuando se publiquen los datos de pobreza e indigencia, así que es una crisis que va a ajustar mucho más por el lado de los ingresos y de la precariedad ocupacional y no tanto por el lado de la desocupación. Por eso me parece que también puede ser un error quedarse solo con el 7,6, solo con el dato de desocupación. Si mirás, por ejemplo, otro indicador muy importante que publica el INDEC es la presión sobre el mercado de fuerza de trabajo, que es no solo los desocupados, sino también los ocupados que están buscando activamente trabajo. Y acá ya no estamos hablando del 7,6, estamos hablando de casi el 30. Mira. Digo, la suma de desocupados más ocupados que buscan activamente trabajo, u ocupados que, si bien no buscan activamente trabajo, están necesitando, queriendo trabajar más, cambiar de trabajo, básicamente porque no les alcanza, porque lo que hacen no les termina de cerrar por las propias características de ese puesto de trabajo. Ya estamos hablando del 29,7%. Es casi Ahora, 1 de cada 3. Sí, se me ocurre una pregunta. Hoy todos tenemos más de un trabajo, digamos, o los que tenemos suerte tenemos más de un trabajo, y vas teniendo pequeños trabajos que cada vez te pagan menos, pero sumás 2, 3 trabajos y lográs un sueldo. Eso, que haya gente que tenga 2, 3 trabajos, ¿no termina perjudicando a que se aumente la desocupación? Es que, a ver, es el otro factor que explica por qué el aumento de los despidos, la pérdida de puestos de trabajo no se traduce necesariamente en un incremento de la tasa de desocupación. Sí. Si vos tenés 3 trabajos y perdiste uno, vos para el INDEC seguís siendo un trabajador ocupado. Claro, está bien. Porque te pregunta el encuestador y vos decís, sí, yo trabajé la última semana. Claro. Listo, ocupado. En todo caso te preguntará cuántas horas, y ahí verás si pasás a figurar como subocupado, o tal vez seguís siendo un ocupado pleno, porque trabajabas 60 horas por semana y el que perdiste fueron 15, bueno, pasaste a trabajar 45, seguís siendo un trabajador ocupado. Ahora, eso repercutió mucho en tu ingreso disponible, no tanto en tu categoría ocupacional. Para el INDEC seguís siendo ocupado y está bien, estadísticamente es lo correcto. Sí. Ahora, ese fenómeno del poliempleo, esta situación donde muchos trabajadores tienen 1, 2, 3, 4 puestos de trabajo, es algo muy común. Algo que se generalizó muchísimo en los últimos años, fundamentalmente al calor de la baja de los ingresos. Es un producto de la caída de los ingresos. Pensemos que los trabajadores en promedio están con sus ingresos en el sector privado un 20% por debajo de hace 7, 8 años, y en el sector público alrededor de un 40% abajo de hace 7, 8 años. Con lo cual, la forma de compensar eso es salir a hacer otras cosas. Bueno, perdiste un puesto de trabajo, esto en términos de ocupación no impacta, en términos de ingreso disponible, por supuesto que sí. Luis, Lorena te habla, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lorena, ¿cómo estás? Bien, te hago una consulta. ¿Y la lectura de la desocupación o la ocupación no debería cambiar? Porque si la pregunta es si trabajaste ya desde hace como 10 años, es tan alta la tasa de informalidad que en realidad casi todo el mundo te va a responder sí trabajé, porque el trabajo parece que sigue existiendo y por ahí te mantiene. Digo, esa lectura sobre ocupación y desocupación. Y otra cosa, ¿cuánto voy a repercutir en los trabajos formales la falta de consumo? Si no, se irá a sumar más desocupados o más ocupados informales, porque hay lugares que no se van a poder seguir sosteniendo. Uno lo que ve rápidamente es cierre de muchos locales. Uno cuando anda por lugares comerciales, eso lo empezás a ver. Digo, ¿no habrá que hacer una nueva lectura de cómo es la ocupación-desocupación? Bueno, en términos estadísticos, a ver, te respondo acá con el traje más del metodólogo. Eso me encanta, sí. No, a ver, las definiciones estadísticas tratan de realizarse de manera uniforme a nivel global. Hay congresos de estadísticos, el INDEC es una institución recontraseria. Esas definiciones tratan de adoptarse de manera global para poder realizar comparaciones entre países, con lo cual no es que solo en nuestro país se hacen esas preguntas y esas definiciones metodológicas. Digo, si tomamos los mismos instrumentos en cualquier país de la región o de Europa, vamos a tener definiciones parecidas. En todo caso, lo que sí hay que hacer es tratar de no hacerle decir a los números cosas que los números no dicen. Y por eso es tan importante meterse en el desagregado, no quedarse, como yo les decía, en el 7,6, porque el 7,6 por ahí nos dice, bueno, es la misma desocupación que teníamos en los 90, sí, pero con una estructura ocupacional completamente distinta. Entonces,
es importante meterse por ahí a bucear por ahí adentro, ver qué está pasando con el cuentapropismo, ver qué está pasando con los distintos segmentos de edades, ver qué está pasando con el empleo no registrado, que está en la última medición en torno al 36%, sigue siendo un niveles muy elevados, sí. Pero por eso, en términos estadísticos, las definiciones están bien y el INDEC en eso es súper serio. Ahora, lo que sí está pasando, y esto vos lo decías respecto de los locales, el cierre de locales, puede que en esos casos esté habiendo una migración de ese tipo de empleo a otro tipo de ocupación. Y ahí me parece que seguir muy de cerca qué va a pasar con el empleo por cuenta propia, por ejemplo, a través de las aplicaciones, puede haber una respuesta ahí. No es que ese trabajador, ese pequeño comerciante que tenía un local y que lo cerró porque no le quedó otra, no es que se fue a su casa, se fue a hacer alguna otra cosa, seguramente de menos productividad, con menos capital, pero bueno, trató de rescatar algo de ese capital y lo reservó y de vuelta salió a hacer algún tipo de tarea, algún tipo de changa, que en términos ocupacionales no implica una variación de la cantidad de ocupados, pero sí una precarización de la estructura ocupacional. Y de vuelta, yo complementaría lo que informó ayer el INDEC con lo que va a informar la semana que viene en materia de pobreza e indigencia. Claro. Porque tranquilamente podemos ir a un esquema donde no haya mucha ocupación, pero haya mucha pobreza y mucha indigencia. Sí. No son incompatibles. Mira. Y esto es algo que, por ejemplo, se ve en muchos países de Latinoamérica históricamente. Sí. Vos tenés niveles de desocupación relativamente bajos, vas a cualquier país de Centroamérica y está todo el mundo trabajando, todo el mundo haciendo algo. Pero Sí, aún así, claro. eso que hacen no les alcanza Sí. para tener condiciones de vida relativamente dignas y tener ingresos que le permitan acceder a los niveles de consumo mínimos que se establecen para superar las líneas de pobreza e indigencia. Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes por el llamado. Che. Abrazo. Chao. Ok.